Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Es un gusto saludarles, amigos, y les damos la cordial bienvenida a nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Continuaremos con el tema Todo nace en el corazón. Hablaremos sobre el divorcio y sus lamentables daños colaterales. El objetivo del programa es exponer las implicaciones que hay cuando ocurre un divorcio, tanto a nivel personal, espiritual, familiar y cómo Jesús puede ayudarnos. Les saluda Tato Chacón y me honro en presentar a nuestro equipo de panelistas, Carolina de Chamorro, Walfred Palacios y Alan Lemus. Favor saludar a la audiencia. Iniciamos con Carol. Muchas gracias, Tato, y usted, querido amigo que nos escucha ya en su carro, en su casa, en el tráfico, en la oficina, en donde sea que se encuentre. Gracias por permitirnos acompañarle en esta siguiente hora, porque deseamos que el Señor lo bendiga y que sea un tiempo de crecimiento personal, y definitivamente nosotros nos hemos visto desafiados con el tema que vamos a seguir conversando hoy. Como ya dijo nuestro amigo Tato, ¿verdad? Tiene que ver con ese experiencia dolorosa, difícil con algunos de los amigos, pero no voy a hacer más spoilers. Mejor voy a dejar que mis amigos se presenten, y les saludo hasta este momento Carolina Ruiz de Chamorro, y por favor póngase cómoda ahí donde está y siga con nosotros. Bienvenido, mi querido Wally. Gracias, Carol. Es un gran privilegio estar acá con este gran equipo de amigos, compartiendo acerca de la palabra, qué dice la Biblia, y usted que nos está prestando ahí sus oídos para poder escucharnos, y le pedimos al Señor su guianza para poder trasladar lo que Él quiere en esta oportunidad. Ya esta segunda entrega, no se pierda, faltan 2 entregas de este tema, y Alan, no vamos a spoilear, ¿verdad? Hola, queridos amigos que nos están escuchando ahí en la radio, y los que nos ven por Facebook. También, y Spotify también. Y Spotify. Escuchan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Definitivamente este es un tema que, si usted escuchó el primer programa, va a saber de lo que estamos hablando, que nos ha dejado varias cosas ahí en el corazón. Pero queremos que usted no cambie, sino que se quede con nosotros. Y si no vio el primer programa, termine de ver este y vaya a ver el primero para que pueda ver nuestra línea de pensamiento. Y no se pierda esta serie porque está muy buena. Así es que para mí es un honor estar con ustedes y hoy poder compartir acerca de la palabra de Dios. Sí. Y aprovechando, Alan, nos quedamos con un tema en el cierre del programa anterior. Y es, si yo estoy divorciado o divorciada, ¿qué debo hacer? Bueno, pues vamos a tratarlo de 2 maneras. La primera, enfocado para los que son creyentes. Pues definitivamente, si usted está pasando y ha pasado por este tema del divorcio, definitivamente sabemos que ha dejado algún daño en su corazón, heridas. Queremos animarle a que usted nos permita acompañarle y que usted pueda pues venir a Cristo y sanarse algo que usted identifica que aún no ha sanado. Ahora, si usted nos escucha y no es creyente, pues animarle a que deje que Jesús sane esas heridas y que nos permita a nosotros poder brindarle hoy algunos consejos para ver cómo sanar ese corazón que definitivamente se ha quebrado y está roto por este tema del divorcio, que ya vimos es algo muy, pero muy difícil de superar. Ok, gracias. El divorcio es un fenómeno complejo que, aunque a menudo se percibe como un acto entre individuos adultos, tiene consecuencias significativas que se extienden más allá de la pareja en cuestión. Estos efectos secundarios, conocidos como daños colaterales del divorcio, pueden afectar profundamente a los hijos, a las familias cercanas y la sociedad en su conjunto. En esta introducción exploraremos cómo el divorcio
puede generar impactos negativos en diferentes aspectos de la vida, desde el bienestar emocional hasta las dinámicas sociales y económicas. La Biblia dice en Mateo 19, 8 al 9, les dijo: ante su dureza de corazón, Moisés les permitió divorcio de sus mujeres, pero desde el principio no fue así. Y les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, y se case con otra, comete adulterio. Regresamos en un momento. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM. Contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Uno de los aspectos más destacados de los daños colaterales del divorcio es su impacto en los niños. Los hijos de padres divorciados a menudo experimentan una serie de desafíos emocionales y de adaptación. El divorcio puede provocar sentimientos de confusión, tristeza, ira y ansiedad, también en las personas que lo están experimentando. En este programa queremos, a través de la Biblia, mostrarte cómo Jesús te puede ayudar. Así que Alan, Carolina y Walfred, adelante con el programa. Gracias, Tato. Y vamos a empezar viendo cómo el divorcio es una pérdida. Sí. Así es. Y hay que aceptarlo. Porque una herida. Es una herida. Es como hablábamos en el programa anterior, es como la muerte de un ser querido. Así es. O sea, es un duelo. Y para poder superar esto tenemos que aceptar la pérdida. Yo siento que es muy difícil este tema porque cuando nosotros perdemos, regularmente a nadie le gusta perder. Así es. Como dicen mis amigos de Celebremos y lo dicen varias veces, lo he escuchado, nadie se despierta un día pensando que se va a divorciar. A menos que ya está en el punto donde dice, no aguanto más, a menos que pero no es el deseo. Pero no es el deseo, o sea, realmente uno toma decisiones porque hay situaciones que nos han llevado ahí, pero definitivamente, sea cual sea la situación, es una pérdida. Así es una pérdida que causa dolor, obviamente ansiedad, ira porque hay enojo detrás de todo esto, y si tenemos hijos en el matrimonio, definitivamente pues los que somos hijos entendemos la tristeza que causa ver el matrimonio de nuestros padres sufrir. Entonces, yo en lo personal me recuerdo que sí tuve una etapa donde vi el matrimonio de mis papás sufrir y me dolió. Y aún no siendo hijo pequeño, no que ya un joven adolescente. Entonces, es algo que duele en el corazón. Y uno desea que entonces no llegue a una pérdida como hijo, ¿sí? Claro. Obviamente como familia también nadie quiere que una pareja se divorcie. Sí. Duele en el corazón realmente cuando uno se entera que alguien cercano ha pasado por esta pérdida. Pero también es una pérdida. Perdón, Alan, ¿hubo reconciliación con tus papás? Sí, ahí lograron trabajar el tema, pero mientras se logra, uno de hijo sufre, porque no es lo que uno quiere. Obviamente ya vimos que tampoco es lo que Dios quiere. Y fui un poco vulnerable para contárselos porque creo que si hay algún joven que me está escuchando, algún adolescente, queremos animarle a que pues experimente su pérdida, pero que no pierda la esperanza. Y que oremos. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. El Señor puede hacer milagros y puede restablecer. Pero, ¿qué pasa si ya no hubo solución? ¿Y qué pasa si ya esto se quebró? ¿Qué pasa si ya llegamos al divorcio? Entonces tenemos que aceptar la pérdida como primer paso. Sí. No, y hay personas adultas que rechazan el matrimonio porque se recuerdan que sus papás se divorciaron. Es decir, no fue un impacto de 1 año o 2 años, no, que a veces impacta hasta en 40, 50 años esa decisión del divorcio. Así es, y eso es algo que daña, por eso es pérdida. O sea, porque aquí lo que se pierde es el diseño original de Dios.
Entonces, como decías, no solo se perdió en el matrimonio de nuestros papás, sino como jóvenes se pierde en el hecho de decir, yo no me quiero casar. Sí. O sea, si eso es el matrimonio, yo no Así quiero. es. Sí. Se pierde entonces el diseño original Para del terminar Señor. así, ¿verdad? Dice, No. podría pensar alguien, mejor no. Y Para ahorita vivir que- como ellos, no Sí, quiero algo así. Entonces se llega a ya no creer en el matrimonio. Y esa ruptura, esa separación, igual que el duelo, tiene ciertas fases. Fíjate que estaba viendo que primero está la fase de incredulidad o negación. Ujú. O sea, ¿cómo me pudo haber pasado esto? O sea, no lo aceptan, ¿no? Hay una negación. Luego una insensibilidad que puede decir, bueno, que ya, Ni ¿verdad? modo. Ujú. Luego tristeza. Aquello de, ay, el hubiera, el esto, lo otro. Claro. El miedo, angustia, culpa. Y si fui yo quien lo ahorilló a esto o la orilló a esto, ¿verdad? Luego está la ira, venganza. Es decir, no, tiene que pagar. Que Le voy a sienta lo que quitar yo. hasta el último y empieza ese sentimiento, ¿verdad? Correcto, así Luego es. está la sensación de descontrol, esa necesidad de salir huyendo, etcétera, nostalgia, serenidad, de estar mejor, donde ya la persona dice, bueno, no, si tengo que superarlo, tengo que sanar mi corazón, pero Y a pasa, ¿no? veces hasta con el deseo de, le voy a demostrar que ahora Es- estoy mejor. que no la necesito o Ajá. que no lo necesito, ¿verdad? Exacto. Entonces, Esas situaciones son cosas que donde queda demostrado que no se superó la pérdida. exacto. Ujú. Entonces, aquí el llamado es a que no nos quedemos estancados. O sea, ese realmente es el llamado. Porque definitivamente si no acepto mi pérdida, me voy a quedar ahí en depresión, en ira, Ujú. en odio, en ganas de vengarme. Y muchas veces vivimos una felicidad falsa, en el sentido de decir, como decía Caro, le voy a demostrar. Ujú. Pero si tu felicidad va a estar en demostrarle a alguien que eres Está en feliz, función de. no es felicidad. Claro. Ahora, algo bien importante, y es algo que dice la Biblia en Mateo 9, versículo 8, dice, y les dijo, ante su dureza de corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres. Pero atención a esto. Pero desde el principio no fue así. Entonces, yo he escuchado a personas que dicen, ¿por qué Dios lo permitió? Claro. Y a veces tratamos, incluso tratamos ya con jóvenes, a veces nos toca que tratar esos temas. Pastor, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios, si dice que es amor, permitió que mi familia pasara por esta pérdida? O sea, ¿por qué el matrimonio de mis papás no funciona? Y tendemos a echarle la culpa a Dios. Pero hoy yo quiero decirles, la palabra nos enseña que esto no es así y que no está en el corazón de Dios esto, Así es. sino que está en la dureza de nuestro corazón. Y ahí no queremos culpar a nadie, que nadie aquí se sienta hoy culpable Juzgado. ni juzgado, Ujú. sino que realmente a la luz de la Escritura entendamos, mis queridos amigos, que sí es cierto. Muchas veces nosotros no perdonamos porque no queremos. O sea, porque nuestro corazón se endurece y no damos pasos. El llamado en este programa es a que examinemos nuestro corazón si hay alguna parte de dureza con respecto a no querer soltar también y aceptar esta pérdida. Sí. Dolorosa, frustrante, triste, pero que al final, si no la aceptamos y no nos quebramos, no podemos darle paso a lo que Dios quiere hacer Sí. de aquí en adelante. Y Alan, lo que decías ahí, ¿y dónde estaba Dios cuando me aconteció esto, verdad? Pero recordémonos que el matrimonio, como cualquier otra relación interpersonal, debe cultivarse, debe cuidarse. En esos tiempos que estamos acá en Guatemala de verano y de mucho calor, yo me he dado a la tarea de regar un pedacito de grama que tengo enfrente y vean cómo ha reverdecido y miro otros alrededor que no lo riegan bien secos. Entonces, digo, La diferencia La está diferencia. en nutrirla. En la acción. Con su agua. exactamente. Ese es el punto. Cuando nos esforzamos intencionalmente en trabajar en nuestra relación, porque el Señor respeta nuestra voluntad, ¿verdad? Claro. Entonces, obviamente va a dar su fruto. Pero si la dejamos, ay, que mire de dónde saca agua, ¿verdad? Sí. Y Sí. entonces, queridos amigos, yo creo, Wally y Alan y Tato, los que estamos acá, si reconectamos un poquito con nuestro programa anterior, ¿qué me llevó a elegir a este varón, a esta mujer?
¿Qué le parece si hace ese pequeño ejercicio de buscar esas virtudes que tiene esta persona, pero también esas debilidades y defectos que usted le ve, y sopesa? Y probablemente se va a dar cuenta que sus virtudes son mayores que sus debilidades o defectos. O aun cuando fueran, o aparentemente usted viera mayores esos defectos, ¿qué le parece si usted, siendo cristiano, y aun si usted no es cristiano, apelar al amor que usted tuvo hacia esa persona y volver a revestir de amor esos defectos y llegar a ese proceso de reconocimiento y humillación mutua? Es decir, no estoy diciendo solo el varón se humilla, solo la mujer se humilla, ambos, una humillación mutua, porque, y a mí me va a tocar hablarle por causa de sus hijos. Hay pequeñitos o pequeñitas, hay adolescentes e incluso jóvenes que han creído en usted como ese guía de ese matrimonio estable que por años les ha dado esa certeza, esa seguridad, esa estabilidad. Que mire, dicho sea de paso, la estabilidad no es solamente que tenían que comer, que vestir, a dónde ir a la escuela. Es porque viéndolos a ustedes, los niños, adolescentes aprendieron a cómo tomar decisiones, a cómo amar, cómo ama un padre, cómo ama una madre, cómo corrige un padre, cómo corrige una madre, cómo guía un padre, cómo guía una madre, cómo se toman decisiones en la familia, cómo se vive con esa armonía dentro de la familia. Eso fue lo que vieron ellos. Sin embargo, y yéndonos al extremo de que usted dice, no aguanto más. Entonces, a eso agarre una hoja y pártalo en muchos pedazos. Eso es lo que está pasando en el corazón de sus hijos, en la mente de sus hijos, de decir, no puede ser, todo lo que aprendí se desestabiliza, me cuesta creer. ¿Por qué? Porque si vuelvo a retomar un poquito con nuestros 10 mandamientos, que lo subrayé, no matarás, está matando la fe, la confianza que sus hijos tenían en usted, que sus hijos tenían en Dios. No cometerás adulterio. Bueno, ya sabemos que el divorcio por lo general va a haber alguien de por medio, a menos que haya sido por violencia física, Wally o Alan. Pero normalmente va a haber adulterio de por medio. No hurtarás, está robando al otro hogar, una madre, un padre, porque usted ahora está cogiendo a esa otra persona como suya, pero no es suya, porque ya usted tiene su cónyuge. Entonces está hurtando a la hora de que está metiéndose en otro hogar. No hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Normalmente en estas relaciones ilícitas, el esposo, el cónyuge, no la entiende, no lo quiere, etcétera. Estaba creando falso testimonio, ¿cierto? Y luego no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer. O sea, imagínense cuántos mandamientos se están violentando en este proceso previo. Pero si todo esto lo coloca en condición de sus hijos, que es la siguiente generación, pensar el dolor grande que está ocasionando porque ya no van a tener a papá cada noche, cada día al llegar, al acostarse, al levantarse. Y usted mismo pierde porque ya no va a tener a sus hijos las horas y momentos que usted desea. Causa dolor al hijo, a los hijos, a los padres, pero también esa pérdida de poder conectarse, confiar, depender, acercarse. Hay una ruptura, porque ahora ya no sabe si usted es amigo o enemigo, por ejemplo. Y si papá o mamá no tienen esa delicadeza de cómo manejar la separación, qué difícil, porque ya no sabe cómo acercarse a papá en el caso de las niñas, o cómo acercarse a mamá en el caso de los niños, o si en última instancia dicen, no, que la ley decida. Imagínense qué difícil, porque era papá y mamá quienes decidían sobre dónde debíamos estar y lo que debíamos hacer, pero ahora un juez va a decir dónde tengo que vivir y con quién, aunque yo no quiera. Entonces, querido amigo, querida amiga,
antes de infligir dolor en el otro y en usted mismo, pausa. Pregúntese, virtudes, amor, respeto, todo lo que nos está faltando, ¿por qué? ¿En qué momento llegamos ahí? Sí. Pero recuerde que Dios debería de estar en ese momento inicial y continuar ahí, Sí. mi querido Wally. Una observación. Tato. Sí. Ujú. Tato. Si le comparamos un poco para dimensionar esta situación, amarramos las estadísticas. Recuerdan que vimos en el primer programa de un promedio de 10,000 matrimonios en un año, ¿sí? Quiere decir que son 20,000 personas, 10,000 hombres, 10,000 mujeres. Dañadas. 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 A Aparte de los eso hijos. le sumamos un promedio de 2 hijos por matrimonio. Así Ya es. estamos hablando de 20,000 40,000. hijos más Ajá, 20,000 del matrimonio. Estamos hablando de 40,000, 50,000 personas en un año. Dañadas. Pero luego dañadas. los padres de él, Los de padres ella, de ellos, estamos hablando de más de 100,000 personas en un Afectadas. año afectadas Daños colaterales. con daños daños colaterales. Algo Así es. importante que decía Carol con respecto a los hijos, yo me recuerdo que en una ocasión le estuve dando clases de Biblia a adolescentes y toqué el tema de la culpa. Y me llamó la atención porque a manera privada yo pasé una hoja y les dije, bueno, anoten ustedes qué es lo que los hace sentir culpables. Y es bien difícil leer cuando dice, yo me siento culpable porque mis papás se separaron. Wow. Quizás me pude portar mejor. ¿Qué hacemos con estos adolescentes? ¿Qué hacemos con estos jóvenes? Sí. Definitivamente, enseñarles de Biblia, del amor de Dios, de la El esperanza perdón, en Jesús, sí. del perdón, es la solución. Pero es ahí donde uno tiene que tener bien claro que cuando está el divorcio y el divorcio ocurre, esto es como una bomba atómica. Así es. Sí. Y bueno, antes de tomar la palabra, me había acordado de ese pasaje de Mateo, donde habla de 70 veces 7 debes perdonar. Eso lo conecto con ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Tantas veces usted necesita gracia y misericordia del otro, ese es su cónyuge. Otorgue gracia, otorgue misericordia, otorgue perdón. Es difícil perdonar y por eso la hipérbole que Jesús usa es que hasta 70 veces 7 en el día. O sea, Pedro creyó que No en la vida, ¿eh? era 7 veces hasta 7. No, en Ya el estuvo. día. En la O hora. sea, imagínese la disposición de amar. Y si usted quiere entender lo que significa perdonar, vea a Cristo en la cruz. Ensangrentado, que precisamente, ¿verdad? En este tiempo, ensangrentado, adolorido, siendo Dios, se hizo esclavo para morir por usted y por mí. Eso vale. Usted, su esposa, su familia, la sangre de Cristo, que nos perdonemos. Bueno, Y ahorita que mencionabas, Tato, el tema de las estadísticas, yo me ponía a observar que entre el 2020 y 2021 se dispararon. Es decir, en tiempo de pandemia. Pandemia. Estaban juntos todo el tiempo. y si Exacto. sumamos eso, A eso iba. No estaba la gente acostumbrada a vivir todos juntos 24 horas al no están día. acostumbrados a aguantarse tanto. A aguantarse tanto. Porque hoy salimos a trabajar temprano, regresamos ya tarde a dormir, pero ahí se evidenció algo, ¿verdad? Y vemos los resultados según el RENAP, acá el Registro Nacional de las Personas de Guatemala. Entonces, eso nos da un indicio de cómo está el corazón nuestro, de las familias. Y tú mencionabas, Carol, algo interesante, que a veces el divorcio no necesariamente puede darse por una infidelidad. Podemos hablar de violencia intrafamiliar. ¿Qué Así pasa es. con una mujer que, digamos, su cónyuge ya se pone quizás violento al extremo y que su vida peligra? Y no solo la de ella, la de sus hijos, Claro. ¿verdad? Esa es otra de las causas, ¿verdad? Esa es otra causa para divorcio, ¿verdad? Porque Así alguien es. podría decirle, no, usted tiene que aguantar, tiene que tolerar y ahí esté. ¿Y qué pasa si le agarra la locura a la persona esta y vemos noticias a diario Sí. en los noticieros? Feminicidio. Exacto. Entonces, ¿hasta qué límite la persona puede decir, no, mejor aquí me voy? Sálvese, porque está mi vida de por medio Así es. en riesgo, ¿verdad? Y la de Y- los hijos. Y a y de- veces se da el Ujú. parricidio por lo mismo.
Cuando Exacto. los hijos van viendo esa violencia y dicen, no, a mi mamá yo la protejo. Así es. Exacto. Ujú. ¿Verdad? Entonces, Y te algo da- bien interesante es que, digamos, no solo es los golpes físicos. Es que ahí hay Violencia hay una psicológica. una Eso ruptura es- en el corazón, raíces de amargura en los hijos, obviamente en la mujer. Entonces, este tema es un tema que tenemos que abordarlo desde, obviamente, el ministerio pastoral, de la misericordia, la gracia, la ayuda que nuestros amigos que nos escuchan puedan estar necesitando hoy. Así es. Entonces, pero no tenemos que desviarnos de que en Cristo tenemos esperanza de que sea lo que estemos pasando, el Señor nos puede ayudar Así es. a salir de estas situaciones tan difíciles. Exacto. No debemos juzgar nuestro matrimonio o su matrimonio en la condición en la que está actualmente como un producto final, como un producto terminado, porque todos estamos en un proceso. Entonces, el Señor hace milagros hoy, los hizo en el pasado y los va a seguir haciendo. Entonces, el Señor puede hacer un milagro en tu relación, pero debe haber también de ambas partes esa colaboración. Y siguiendo en este fluir del tema de los daños colaterales, mencionabas el tema de la amargura. Y las raíces de amargura pueden brotar en los corazones de las personas a consecuencia de todo esto que hemos estado hablando, Claro. ¿verdad? Entonces, es un daño colateral que cuando una persona deja crecer la amargura en su corazón, su hablar, su actuar, todo va a ir en torno a esa amargura. Todo. Llámese el hijo, ¿verdad? Que está siendo lastimado en medio de esa relación. Lo que mencionabas, por mi culpa mis papás se separaron. ¿En qué momento creyó ese muchacho, esa muchacha, esa mentira? ¿En qué momento la creyó? Y él puede, o ella puede haber dicho, algo hice, no me porté lo suficientemente bien, no soy suficiente. Saqué buenas calificaciones. No saqué buenas calificaciones, etcétera. Entonces, eso va a crear una raíz de amargura y si no se extirpa a tiempo, en el caso de la mujer, no, es que no fui suficiente mujer para él. Y eso va a generar culpabilidad, luego amargura, igual en el hombre, ¿verdad? Si fue la parte ofendida el hombre, porque puede darse de los dos lados, ¿verdad? Claro. Entonces no fui suficientemente hombre. Y el atacar la masculinidad de un hombre le socava su identidad, socava. Entonces, y puede llegar a tener a desarrollar una amargura tal en contra de las mujeres, ¿verdad? Sí, claro. Que sí. Wally, y eso no estamos hablando de solo personas que no conocen a Dios, Exacto. sino aún de aquellos que conociendo a Dios, al no cultivar adecuadamente, como ponías la metáfora del jardín en tu casa, ¿verdad? Al no nutrirlo constantemente, oportunamente, con palabras, con acciones, a ese matrimonio, esas relaciones, es que caen en cualquiera de las etapas que tú nos mencionaste. Exacto. Acerca del divorcio. Sí. Y si se dan cuenta, la mayoría de los problemas que hay en los matrimonios se dan, pueden ser varias, pero yo las que he observado, por lo menos en mi caso, es una inadecuada comunicación y la falta de común acuerdo. Así es. Cuando eso está lesionado, yo voy a ir para un lado y mi esposa va a ir para otro. Pero no, hagamos un alto. Comuniquémonos correctamente, asertivamente. No hablemos en parábolas, ¿va? Es decir, para que no entiendan. Para que no o el entiendan. rey David, ¿quién me diera de beber agua del pozo? Indirectas de que no vamos a entender, Se fueron aquellos a traerla. Mejor dame agua, por favor, como Exacto. Jesús, ¿verdad? La Así, samaritana. Dame agua, exacto. Entonces, esa comunicación clara, asertiva, Y oportuna. oportuna, hay que saber sazonar nuestras palabras. Algo ¿no? importante es en Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice, miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y oigan, cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Cuando hablaba de la raíz de amargura, ¿qué niveles de contaminación y de muerte trae? Exacto. Y hablando un poco de, obviamente, de las plantas, o sea, si uno deja que una plantita le brote una raíz maligna, que son esas que se enrollan, yo tenía ahí, a mí me gusta mucho pues sembrar, y estoy constantemente quitándole esa maleza que se enrolla porque asfixia la planta, y aunque uno la esté regando, la mata. Entonces, a veces en el matrimonio, nosotros tenemos amargura,
Alguna raíz es que me hiciste tal cosa hace 20 años. Perdón, ¿verdad? Aunque yo te dije que te perdoné, la verdad es que no. No, entonces, pero muchas veces esa raíz nos estorba para poder amar libremente, Exacto. para poder perdonar. Entonces, el llamado de la palabra de Dios a la acción, mis queridos amigos, es cuidémonos. Y que no esté brotando raíces de amargura a nuestro alrededor que puedan hoy estar estorbando nuestros matrimonios, o en este caso de las personas que han sufrido esta ruptura, que no les esté estorbando en su proceso de sanidad del corazón, tanto al hombre como a la mujer, para poder superar este proceso y esta pérdida. Exacto. Y cuando está pequeñito, es cuando hay que quitarlo. Claro. Porque si crece, y el apóstol Pablo en Efesios 4, 31, 32, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto requiere de mucha intencionalidad. Así es. Decisiones. Decisiones. Entonces uno tiene que hacer un alto y decir, no, ¿para qué voy a estar amargado? ¿Para qué voy a estar enojado? Dice el Señor, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Y lo mejor es que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, no dejemos que llegue la noche y pase el día. Leí algo en forma de chiste, dice, como dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, y no irse a la cama llevamos una semana sin dormir, decía. Pero entonces esto es un asunto de doble vía. No es es solamente que el otro me tiene que perdonar, sino que yo tengo que cuidar mis acciones de no estar provocando ni lastimando al otro, para no tener que obligar al otro a que sí o sí me perdone. Exacto. Porque si no sería un poco egoísta, creo yo, e irresponsable, ¿no? Exacto. Tiene que ver nuestro corazón, la intención de nuestro corazón, y ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, lo que decía, de doble vía. Amándonos. Porque el Señor nos puso el ejemplo. Ahí está la clave, ¿verdad? Para poder erradicar esas raíces de amargura como un daño colateral. Ok. Recordemos, amados amigos, que Dios es el diseñador del matrimonio. También es el diseñador de la familia, para que en unidad practiquemos el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Regresamos en un momento. Ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 4:6. No abandones nunca a la sabiduría, y ella te protegerá. Ámala, y ella te cuidará. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Jesús es la respuesta a los daños colaterales. En este segundo bloque queremos animarte a ti que quizás estés pasando por una situación de divorcio, a que puedas venir a Jesús y de esta manera esto no cause más daño en tu corazón. Queremos presentarte cómo puedes confiar en Jesús en medio de una situación tan difícil como la es el divorcio. Así que, Alan y amigos, les invitamos a que participen. Gracias, Tato. Y definitivamente venimos entonces de hablar de una serie de daños colaterales, tanto en la persona que está sufriendo el divorcio, los hijos, la familia extendida, la sociedad, la iglesia, todos. Pero vamos a abordar entonces cómo Jesús puede ser esa respuesta, porque al final yo creo que es la única esperanza que tenemos cuando estamos heridos. Y una de esas respuestas es que nosotros estemos dispuestos a experimentar la compasión que tiene Dios para los que están heridos. Salmo 147:3 nos dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando nosotros estamos experimentando un problema como el divorcio, debemos entender que no va a haber otro lugar donde sanemos. Yo he visto personas que buscan sanar trabajando más. Evaden. Buscan sanar teniendo más vida social. Otras personas es a la inversa.
se concentran en ellas mismas. He visto algunos casos de mujeres que empiezan a publicar un poco más acerca de su bienestar, de cómo están bien. Le voy a demostrar. Le voy a demostrar. Y algunas indirectas bien claras, en donde tratan la manera la persona... Indirectas, bien directas. Pero el sentido y lo que se lee tras esas líneas es dolor. Sí. ¿Pero por qué? Porque no hemos nosotros decidido experimentar esa compasión que hay en Dios con respecto a las personas que están heridas. El salmista dice, Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? Que quedemos ahí, como decía Carolina, rotos, ¿sí? Quebrados o restaurar. Definitivamente, acá lo que vemos es la figura de quebrantados, ¿sí? Alguien que está roto, pero a un Dios restaurando y sanando esas heridas. Y tomándose el tiempo no solo para sanarlas, sino en el proceso del vendaje, de la curación. Porque a veces también hay personas que quieren tener sanidad de un momento para otro. Dios, quítame ese dolor, ya no quiero estar yo en esta depresión. Pero en este proceso en el que estás tú tal vez viviendo hoy, debes dejar que Jesús vende tus heridas y se tome el tiempo de sanarte, de limpiar. Miren, hay una imagen que a veces no nos gusta, pero me recuerdo yo que cuando era pequeño y me caía, algo que no me gustaba era que si me raspaba me salía una costra. Y cuando esa costra se iba poniendo como rojita alrededor y ya pasaba ahí días, venía la mamá y decía, no, esa costra está infectada. ¿Y qué hacía? Arrancar la costra y agarrar alcohol, agua oxigenada y restregar lo que pudiera. Pero lo que sí es cierto, amigos, es que dolía. Pero ese dolor, ese proceso de sanidad era necesario para que esa herida pudiera cerrar de la manera correcta. Entonces, hoy el llamado para ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo y están pasando por este quebrantamiento del divorcio, por esta pérdida, este dolor, es recordarles que el Señor está dispuesto a sanarlos del corazón quebrantado y a vendar esas heridas. Esas heridas que necesitan ser sanadas, ¿por qué? Porque si no está Dios presente ahí, lo que estamos viendo es el intento de un hombre y una mujer en otras situaciones buscando sanidad, pero que llega únicamente a más daño colateral. Sí, a veces incluso buscando otra persona para ver si esta persona me quita este dolor. Y obviamente esto lo que está trayendo es más heridas. Entonces es un reto acercarnos, creo yo, hoy a Dios para que Él sea el que nos sane. Una pregunta, ¿cómo podría hacerlo? Si sabemos que el Señor Jesús está esperando que nosotros nos acerquemos a Él, yo estoy ahorita enconchado, sufriendo, estoy ahí, bueno, no sé, ¿qué tenga en mi cabeza? En pleito con Dios incluso. En pleito posiblemente con Dios. ¿Cómo puedo hacer para acercarme a Dios? Primero creo que tomar una decisión. O sea, es decidir y decir, bueno, ante esta circunstancia tengo dos caminos. O seguir solo y seguir en esa herida, o decidir buscar a Dios y que Él sea el que me sane. Es que al final yo creo que es una decisión. Porque uno puede querer ver a todas las personas bien, pero al final, incluso en consejería, cuando uno da consejería, jamás puede decirle a la persona, haga esto. La persona es la que tiene que tomar las decisiones. Uno puede aconsejar, que es lo que estamos haciendo hoy a la luz de la palabra, pero las personas son las que deciden. Pero sí, hoy queremos animarle a que usted decida por el camino de la sanidad que viene de Dios. Exacto. Lo importante es decidir, o sea, hacer. No quedarse estancado, inmóvil, no que actuar, hacer. Claro. Y es que, continuando con el tema del divorcio, ¿saben que esa es la última solución que encuentran los matrimonios? Uh-huh. No es la primera, es la última. Pero no es porque hayan buscado otras. Y cuando decimos la última es porque han venido de agresión en agresión, de amargura en amargura, de pérdida en pérdida, de daño en daño, uno hacia el otro,
hasta que tomaron la decisión, esto es insostenible, nos vamos. Me vino a la mente Salmo 127. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado, dice la palabra, dará Dios el sueño. Aquí viene el tema de los hijos, versículo 13. Aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Si Jehová no está en casa, y la casa a la que me refiero hoy es su corazón, todo lo demás será vano, todo lo demás será efímero, todo lo demás no tendrá un buen sustento. Por lo tanto, una vez más, ¿cómo puede buscar al Señor? Mire, yo creo que si ya lo considera todo perdido, pues arriésguese a una cosa más, a creer en Dios. Porque ya que todo está perdido, no puede perder más nada. Sí. Arriésguese a creer en Dios y decirle, ok, aquí está, te dejo en tus manos empezar mi vida, mi matrimonio, mi familia, mis hijos. Por favor, ayúdame, dame sabiduría, dame fortaleza, dame entendimiento, qué y cómo y dónde, qué puedo hacer, porque para mí todo está perdido. Y mire, si usted busca al Señor, el apóstol Pablo hablando a los romanos, él dice, ok, 8:28, y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y me dirá usted, si quizás todavía no ha buscado al Señor ni ha entregado su vida, pero todavía tengo yo esperanza. ¿Son esas palabras también para mí? Déjeme decirle que sí, ya que estas promesas son para los que aman a Dios. Y si está entendiendo usted que todavía no ha tomado la decisión de amar a Dios, pero que quiere hacerlo, hoy es cuando. Hoy es ese día. Si está escuchando este programa, no es casualidad. El Señor quiso que usted escuchara que su matrimonio todavía tiene esperanza, y la tiene porque Dios puede hacer esa restauración de mente, de corazón, y porque el Señor no quiere que otros 40,000 personas este año se vean afectadas, otras 60,000 se vean afectadas. No, el Señor quiere que usted sea de bendición a esas 10, 20, 30 personas que estadísticamente se verían afectadas con su divorcio, que por el contrario usted se vea de bendición para estas familias. Imagínense. Ya hablamos de esos daños colaterales hacia los hijos, pero que no es solamente el niño pequeño que llora por la ausencia de papá y mamá, es ese adulto, ese hombre que mañana más tarde no va a poder saber cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, cómo lidiar con los conflictos dentro del matrimonio. Es decir, su vulnerabilidad de reconocer no puedo, pero voy a buscar ayuda, es un tremendo ejemplo para estos hijos. Y en lugar de que estos conflictos que hoy están viviendo se vuelvan en daño colateral, se constituyan en una escuela de aprendizaje que en medio del dolor, el Señor transformó su mente. En medio del dolor de la crisis, el Señor fortaleció su matrimonio y le está dando ese ejemplo a esa hija, a ese hijo, que es posible con ayuda del Señor poder convertir ese dolor en alegría, ese llanto en alegría, pero no por causa de uno, Wally, sino porque Dios está trabajando en uno. Así es. Y esa vulnerabilidad, esa búsqueda espiritual, ese crecimiento espiritual es un tremendo ejemplo para la siguiente generación, mi querido Wally. Sí, es bien interesante todas esas preguntas y lo que quizás usted tiene también muchas más preguntas, pero ¿cuánto dolor necesitamos sentir para pedir ayuda? Tremendo, Porque eso puede darse. Entonces ya cuando decías, Señor, ya no aguanto, aquí estoy. Y muchas veces no entendemos por qué atravesamos por diferentes circunstancias. No lo entendemos en ese momento. Y lo que decías de Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien, cooperan para bien a los que amamos al Señor. Y el mismo apóstol Pablo también en 2 Corintios 1:4 dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido,
también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Es decir, es probable que el proceso que estemos atravesando en un momento determinado, el Señor lo vaya a usar más adelante para que seamos instrumentos, para que seamos vasos, para que muchos puedan ser restaurados y consolados, ¿verdad? Así es. Entonces, hablando siempre de esta parte de que el Señor es la solución, porque realmente no podemos buscar respuestas en otro lado. Puede usted tener algún apoyo psicológico, puede tener algún tipo de apoyo familiar, etcétera, pero al final la respuesta la vamos a encontrar solo en el Señor Jesucristo. Así es. Él es el único que va a poder llenar. Y siempre que Él se acercaba a las personas, se acercaba no con un espíritu de condenación, sino con un espíritu de misericordia y de amor. Eso es importante. Es importante porque regularmente cuando uno entra en esas etapas del quebrantamiento, realmente uno se siente culpable. Sí. O sea, a mí me ha pasado decir, bueno, ¿y si no hubiera tomado esa decisión? ¿Por qué? ¿Por qué me metí a esto? Y llega un punto que hay que tener cuidado porque uno puede hasta aceptar eso como un castigo de Dios, una disciplina del Señor, y entender que el Señor no tiene una mentalidad hasta cierto punto que te va a llevar a te voy a castigar porque te portaste mal. Dios no es un Dios justiciero. Correcto, pero nosotros, y ahí vamos siempre a lo que hemos venido diciendo, mentiras. Es como el diablo hasta puede usar la misma Biblia para voltear el asunto y decir, bueno, es que ya ves, estás condenado. Sí. Y no, o sea, realmente yo creo que nosotros, al menos obviamente los 4 que estamos aquí, hemos experimentado misericordia, perdón, amor. Así es. Entonces sabemos muy bien que usted que nos está viendo tiene esperanza. Y queremos animarle a que hoy usted abrace ese amor, que abrace esos planes de bien y no de mal que el Señor tiene para usted, a pesar de lo que estoy viviendo. Sí, el Señor tiene propósitos que en el dolor no los vemos, lo que decías. O sea, a veces el dolor es tan grande que no nos deja ver lo que el Señor tiene para nosotros. Pero yo estoy seguro que el Señor en medio de esta circunstancia difícil tiene un propósito. Así es. Pero venga y pregúnteselo. Exacto. Y es que de repente, Wally, Alan y Tato, uno diría, el divorcio es la solución a mis problemas. Pero resulta que, ¿recuerdan lo que hablamos en el programa pasado? No es bueno que el hombre esté solo. La mujer tampoco. ¿Hacia dónde va entonces esto? No, es que no puedo estar solo. Necesito de todas formas. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que eventualmente hay cosas personales, heridas personales que vienen con nosotros. Nuestro trasfondo. Cada uno tiene un trasfondo. Antes de llegar al matrimonio, pregúntese, evalúese, ¿qué de esas cosas de mi pasado me están condicionando para no relacionarme bien con mi cónyuge ahora y que eso me está llevando a afectar? Es decir, no busquemos que el otro tiene la culpa, sino eventualmente qué es el aporte negativo, dicho sea de paso, que estoy dando en este proceso doloroso. Para buscar también ayuda personal, ¿verdad? Para buscar esa ayuda personal. Así es. ¿Cuál es importante? Sí. Y el consejo o de la palabra que estamos ahorita viendo es, y lo voy a leer acá en Colosenses, es que nosotros tenemos que aprender a perdonar y vivir el perdón que Jesús nos da. Primeramente, nosotros debemos sentirnos perdonados, lo que hablábamos hace un momentito. El Señor, el Padre dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Al qué? Al hacernos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra posición de hijos, el hijo pródigo cuando se fue, él dijo, volvió en sí, y dice, bueno, voy a llegar, le voy a decir a mi papá, ya no soy digno y de ser tu hijo, es decir, le estaba renunciando a su posición de hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando llegó y lo abrazó el padre, no dejó que terminara. He pecado contra el cielo y contra ti. Lo abrazó, lo besó del cuello, imagínense cómo iba él, ¿va? Oliendo a puerco. Literalmente, oliendo qué amor, ¿va? ¡Qué amor! Entonces, el Padre Celestial, que no es humano, y nos dejó esa ejemplificación en ese relato. Imagínense cuán amor nos tiene, sin importar nuestra condición. Lo que Él quiere es que nuestro corazón
esté quebrantado, como decíamos, esté arrepentido y que lleguemos sinceramente a decirle, Señor, yo hice todo según yo creí que podía hacerlo, pero no. Y viene el Padre y nos abraza. Igual el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que está con nosotros y dentro de nosotros, pero muchas veces nos sentimos culpables y no dignos del perdón de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces vimos cómo el Padre nos ama a través de su Hijo y cómo nos dio al Espíritu Santo y nos dio ese ejemplo. ¿Quiénes somos nosotros para no otorgar perdón? Así ¿Verdad? es. Qué reto, ¿verdad? Es un reto. Y obviamente, miren, estamos hablando acá del tema del divorcio y de la ruptura por X o Y circunstancia, pero ¿qué pasa si hay un genuino arrepentimiento de la parte que le ofendió? ¿Qué va a hacer usted? Interesante pregunta. ¿Qué va a hacer usted? Llega Es la una persona, decisión. le fue infiel o qué sé yo qué pudo haber pasado, se arrepiente genuinamente, da frutos dignos de arrepentimiento y le llega a usted, que fue la parte ofendida, a pedir perdón. ¿Qué va a hacer? 70 veces 7. El llamado es a perdonar. El llamado del Señor es a perdonar. Definitivamente. Y ¿Verdad? es difícil realmente, Es difícil. porque es que yo creo que nosotros continuamente nos ofendemos. O sea, en el matrimonio, por una u otra razón, siempre vamos a acabar, a terminar ahí, a veces en alguna ofensa. Ahora, lo importante es entender que mi llamado es a perdonar. Así es. Y atención a esto, yo he escuchado muchas mujeres que dicen, es que si mi esposo me es infiel, yo no lo perdono. Jamás. Jamás. Dicen así. Entonces, vamos al hecho. O sea, uno compra esos acuerdos en la mente Sí. y que cuando Dios no quiera llega ese momento, Sí. ya la decisión casi que está tomada. Y hay que tener mucho cuidado, porque como creyente nuestro llamado es a perdonar y entender algo que decías, nos cuesta vivir el perdón. Exacto. Yo creo que a veces no disfrutamos la vida cristiana por la culpa, cuando realmente deberíamos de estar en esa vida en abundancia que el Señor nos ha dado y disfrutar que venimos como el hijo pródigo, manchados de pecado, sucios. Pero Romanos dice que a Dios no le importó nuestra condición de pecado, porque aún en esa condición, Cristo murió por nosotros. Entonces, el llamado para los que nos escuchan, para los que nos ven, es que vengan y experimenten el perdón de Dios y que dejemos que ese perdón de Dios sane en nuestro corazón. Y se los prometo, ustedes van a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento y se van a dar cuenta, como dice la palabra, que todo es hecho nuevo para el que cree en Cristo. Sí. Y el Señor va a cambiar definitivamente y nos va a llevar a ese punto de encontrar la salida, la sanidad a estos daños colaterales en los que, como diría alguien, sin querer queriendo, quizá ya nos metimos. Y hay algo que también, viendo el otro punto, porque ahorita les planteé el hecho de, bueno, usted fue la parte ofendida, le llegan a pedir perdón, ok, sí tenemos que otorgarlo, pero del otro lado, del ofensor, también tiene que entender de que hay consecuencias. Es cierto, puede ser que lo perdonen, pero pueden haber consecuencias. Muchas veces un perdón no necesariamente va a implicar una restauración de la relación. Por eso ahí nos vamos a ir metiendo a otros campos, ¿verdad? Claro. Por eso que ya va a requerir de no le van a hacer una fiesta exacto. necesariamente. Bueno, ya me perdonaste. ¿Qué venite? ¿Y dónde está mi anillo? Y todo, y seguir como que si nada pasó. No, discúlpeme, pero la confianza cuesta ganarla, pero en un ratito se pierde. Entonces, recuperar esa confianza le va a llevar trabajo, dedicación, intencionalidad. Tiene que trabajar. Restitución, y tiene que ser un trabajo que no va a ser fácil, pero si usted en su corazón está el deseo de restaurar esa relación y de enmendar los errores, hay solución. Y dicho sea de paso, Wally, la parte ofendida, de repente nos hemos quedado solamente con los cónyuges, pero están los hijos. Exacto, sí. Los ofendimos, los dañamos.
los expusimos Sí. al escrutinio público también. Sí. Porque dependiendo de qué tan conocido o no, de repente los niños en la escuela que se ventila, ¿verdad? Porque a veces los niños, cuando están pequeñitos, ellos hablan las situaciones porque ellos no entienden la dimensión del daño que es eso. Pero de repente, como escucharon en casa que están hablando de divorcio, están hablando de infidelidad y están hablando de la otra y del otro y ese tipo de lenguaje, de repente ellos en la escuela dicen, no, sí, mis papás se están divorciando. Pero ellos mismos en ese momento no logran dimensionar la herida grande hasta que empieza a ser esa misma palabra usada en su contra. Ah, pero si tus papás son divorciados. Ah, pero si tú eres de un divorcio. Y etcétera. Sí. Y cuando logran preguntar qué significa divorcio, se dan cuenta de lo garrafal que es para ellos. Entonces hay que también restaurar Esos y corazones. solicitar el perdón de esos niños, Así de es. esos hijos que se vieron afectados. Y aun cuando no fueren pequeñitos, todavía peor, el adolescente que entiende que el divorcio va a representar esa separación de los padres y que ya no va a poder él contar o vivir o disfrutar de esa compañía de padre y madre juntos en la misma casa y tener que quizás ocultarse de sus compañeros, compañeras, porque va a la casa de mamá, pero ¿por qué? Porque ahora ya no vivo con ella, vivo con mi papá, pero ¿por qué? Y toda una serie de explicaciones que los adolescentes no quieren darla. Se sienten humillados, rotos. A ellos también hay que buscar el perdón y la restauración y también pagar el precio, aunque Sí, es doloroso. Es ¿vale? doloroso. Y cerrando este pedacito, antes de devolverte el micrófono, Tato, todos hemos hablado al principio, somos casados, no tenemos un matrimonio perfecto, pero una de las cosas, uno de los convenios que hicimos con mi esposa es nunca mencionar la palabra divorcio. Aunque estemos muy molestos, peleando por X o Y, nunca que salga de nuestra boca esa palabra. Ok. ¿Verdad? Así es. Amén. Sí. Tato. Amén. Un minuto, Carolina. ¿Por qué debemos confiar en el amor de Dios? Porque solo el amor de Dios es el que nos va a permitir perdonar Así es. y restaurar nuestra vida y la vida de los que están en nuestro hogar, nuestro cónyuge e hijos. Ok. Amén. Alan, ¿por qué debemos confiar en el amor de Dios como restaurador? Porque es incondicional. Así es. No depende de nosotros. Dice la palabra que no lo amamos nosotros a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros. Entonces, no depende de mí, depende de Él. Muy bien. Así es. Walfred. Él tuvo la iniciativa. Él nos amó primero a nosotros. Entonces, agarrarnos de ese amor incondicional de Él, vamos a saber que con Él vamos a poder salir avante ante cualquier circunstancia. Amén. Amén. Queridos amigos, hemos llegado al cierre de este programa. Queremos invitarte a que sigas adelante, sobre todo a que busques a Jesús en medio de cualquier dificultad. Si tú estás experimentando algo de lo que hoy compartimos, ya seas esposo o esposa, o muy probablemente hijo o hija de padres divorciados y necesitas ayuda, comunícate con nosotros. Te dejaremos un número de teléfono, el 5895-5778. Repito este número, 5895-5778. Y con gusto podremos ayudarte. Que Dios te bendiga. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos qué dice la Biblia.